Primero, antes de empezar, ¿alguno tiene alguna duda sobre la prueba piloto del parcial que fue el lunes pasado? Sí, profe, yo cuando hice el primer intento no llegué a subir la foto y lo volví a hacer. No sabía si el simulacro era obligatorio o por la duda dice que en el segundo intento sí subí la foto. Bien, el simulacro era obligatorio, no lleva nota, pero era necesario que todos lo realicen para poder hacer, ¿cómo se llama? Para poder probar la herramienta. Perdón. Bien. Así que bueno, después recuerden que ya que están todos, vamos a poder empezar a grabar acá. Ya que están todos, recuerden que el examen no va a haber 2 intentos como en la prueba piloto. Bien, sino que vamos a tener solamente un intento para cada uno. Entonces ahí tienen que prestar mucha atención al tiempo que les presta. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más sobre eso? Sí, profe, yo quería saber a qué hora iba a ser y cuánto iba a durar el examen. El examen va a durar, va a ser a las 4. El examen el lunes que viene va a ser teórico y práctico, ¿no? Primero van a tener la parte práctica a las 4 de la tarde, les va a quedar ¿cómo se llama? Unos minutos para descansar y después van a hacer la parte teórica. ¿Bien? Esas eran las preguntas que tenían. ¿Qué más? Nosotros en el examen teórico, a ver, ya les digo, ¿cómo está previsto? Nosotros tenemos previsto la práctica va a estar, después van a ver si lo van a habilitar a las 4 de la tarde, y el examen teórico va a estar habilitado a partir de las 17:45. ¿Bien? Profe. Sí. Primero ahí estaba, levanté, a ver, sí. levanté la mano, pero no sé. Sí, pero no sé si te apareció por eso. Sí, lo que pasa es que estaba hablando, ahora te habla. Dale. Ah, listo. Yo quería saber si la prueba el intento lo íbamos a ver, lo íbamos a corregir o si después va a tener una nota para ver cómo nos fue. No, era solamente para, no va, de era solamente para probar. Pero listo, si tenés alguna pregunta, hacela. Listo, ahora lo busco, lo que te mandé y cualquier cosa te pregunto. Perfecto, bien. Gracias. Bueno, de nada. ¿Alguien más? Profe, ¿va a ser la misma cantidad de preguntas? No, esa era una prueba nomás. Todavía no está definida la cantidad de preguntas. ¿Bien? Gracias. Una de las cosas que es muy importante es que no se puede volver atrás una vez que uno respondió una pregunta. ¿Bien? Ténganlo en cuenta cuando vayan resolviendo. ¿Estamos? ¿Qué más? Y sobre todo, no se olviden de poner cuando hagan una respuesta en una hoja, no se olviden de indicar nombre, apellido y número de legajo, porque si eso no está, es como si no contestaran directamente. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, vamos a arrancar con la clase de hoy. Vamos a apagar la cámara un rato. Bien. Entonces, recuerden que si necesitan hacer alguna pregunta, levantan la mano y ahí estamos. Esperen que siguen entrando. Bien. Bueno, vamos a arrancar. Lo que nosotros habíamos empezado a mirar la clase pasada era la inversión. ¿Bien? Y ahí habíamos llegado incluso a mirar
la definición de la inversión, ¿bien? Fíjense que es el flujo de producción de un periodo que se utiliza para mantener o aumentar el stock de capital de la economía. Eso lo que quiere decir es que hay una parte de la producción que no se consume, sino que se guarda para generar justamente la inversión. ¿Y qué implica en términos nuestros? Incrementar el stock de capital, ¿no? Entonces nosotros invertimos una parte de la producción, al incrementar el stock de capital, lo que logramos hacer es incrementar el nivel de producción de largo plazo. Por eso van a ver que la inversión es un fenómeno que se denomina intertemporal, porque yo lo que hago es en el periodo corriente guardar parte de la producción para invertirla. ¿Bien? Bueno, esto es lo que ya dijimos. Después también hay que recordar que hay 3 tipos de inversiones según las cuentas nacionales, ¿no? La primera es la inversión fija de la empresa, que ahí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que es el gasto que hace la empresa en plantas y equipo. En segunda instancia aparece la inversión en existencias. Eso se trata de la inversión en los inventarios de materias primas, ¿no? Y también puede ser inventarios de productos terminados o bienes. Esto lo que hace es englobar un poco la inversión o los recursos que se destinan para incrementar o disminuir los stocks. Por eso se llama existencia. ¿Bien? Y el tercer tipo de inversión, que está incluida en las cuentas nacionales, es lo que se denomina inversión residencial, ¿no? Que ahí fundamentalmente tiene 2 partes. Uno es el mantenimiento de las viviendas existentes y por otro lado es la generación de viviendas nuevas. ¿Bien? Esta clasificación que nosotros tenemos acá deja fuera de la inversión los bienes de consumo durable y además los gastos del gobierno en rutas, por ejemplo, que terminan siendo clasificadas como consumo. ¿Estamos? Bueno, acá estaba un ejemplo de cómo juega la inversión en existencias en la inversión. Si uno tiene que se incrementan las existencias, ¿no? El stock acumulado en los depósitos, por ejemplo, eso implica que la inversión es positiva. Si se ve que la cantidad de existencias se está reduciendo, vamos a tener que esto es una desinversión. ¿Bien? Solamente para que lo tengan en cuenta. Bueno, así como tenemos tipos de inversión, tenemos distintos tipos de capital. Habíamos hablado recién que justamente se invierte para incrementar el capital, ¿no? Y a partir de ahí, incrementar la cantidad de producción de largo plazo. Dentro de los tipos de capital que podemos encontrar, hay uno que se denomina reproducible. Y este tipo reproducible es el que genera las inversiones, los tipos de inversión 1, 2 y 3, ¿no? Voy un cachito para atrás. Son estos tipos de inversión. Fija de la empresa, la que es en existencias, y la inversión residencial. Por lo tanto, cuando nosotros detraemos una parte, o un país detrae una parte de la producción corriente para invertir, lo que hace esa inversión es generar lo que se denomina capital reproducible. ¿Bien? Esto es lo que habíamos puesto hasta ahora. Hay otro capital, que es lo que se denomina no reproducible, y por definición implica que no se pueden aumentar el stock de ese capital mediante el crecimiento de la producción. Por ejemplo, los terrenos, los yacimientos mineros, en general, esto engloba a los recursos agotables. ¿Bien? Por último, aparece lo que se denomina el capital humano. Y acá hay que tener en cuenta que este capital no es generado
inversión, sino que es generado por el gasto en educación y capacitación que termina siendo clasificado como de consumo. ¿Se entiende? Hay una parte del capital que nosotros tomamos en cuenta siempre, que por ejemplo es el capital humano. Vamos a ver más adelante que es una de las variables explicativas del crecimiento económico, que justamente no proviene de la inversión, sino que en el sistema de cuentas nacionales proviene de una parte del gasto en consumo, que es lo que se denomina gasto en educación y capacitación. Por otro lado, hay otro tipo de gasto que se denomina, que es lo que se denomina el gasto de inversión y desarrollo. Eso a veces van a ver que está nombrado como un tipo de inversión que en realidad incrementa el stock de capital, pero incrementa un stock de capital que no es físico directamente. ¿Bien? Estas cuestiones lo que hacen, ¿no? La clasificación de los tipos de inversión y cruzándolos con el tipo de capital, lo que hace es que en general se tiende a subestimar los recursos asignados a la inversión y sobreestimar el gasto en consumo, ¿no? Cuando uno mira las cuentas nacionales. Se hacen ajustes, todo lo que ustedes quieran, pero bueno, viendo este esquema así muy simplificado, ya podemos ver cuáles son las razones de por qué el gasto en inversión que uno ve reflejado no muestra la inversión total de una economía. Vamos a agregar otro tipo de inversión, ¿bien? Hay una cosa que se denomina inversión bruta, y este es el gasto total en bienes de capital. ¿Estamos? Son los que, acuérdense que eran los tipos de inversión 1, 2 y 3, y que generan el capital reproducible. Esto lo vamos a diferenciar con otro concepto que se llama la inversión neta. Bien, esta inversión neta lo que implica es que es la variación del stock de capital de un año a otro. ¿Bien? Uno es lo que se gastó en bienes de capital y en otro nos muestra el gasto que se asignó a incrementar el stock de capital del periodo. La diferencia es lo que se denomina depreciación del capital, que por convención se escribe con la letra griega delta o a veces con la letra D minúscula. ¿Bien? ¿Y qué es esto de la depreciación del capital? Vamos a ponerlo ahí, fíjense que bueno, esto nos va a servir para interpretar. La depreciación del capital es la parte que se gasta de un año a otro para mantener el stock de capital. ¿Bien? Justamente porque algunas veces, bueno, sí, mejor dicho, para cierto tipo de capital, a veces el mero paso del tiempo hace que el capital pierda su capacidad de generar bienes, y otros, además del paso del tiempo, la utilización genera que esa capacidad se vaya erosionando, ¿no? Es como si fuese un auto. Uno al principio tiene cierta capacidad de brindar servicios, pero con el paso del tiempo y con el uso, ese valor va cayendo. Bueno, eso uno lo puede asignar a la depreciación. Depreciación justamente significa que va disminuyendo su precio, por lo tanto va disminuyendo su valor. Acá, en términos reales, no en términos monetarios exclusivamente. Y entonces, fíjense que esto lo que hace es que nosotros tengamos esta depreciación multiplicada por el stock de capital de un determinado año, y esto nos indica que la parte de la inversión que se utilizó para mantener el capital existente. Bien, entonces yo tengo el gasto total en capital y le resto la parte de ese gasto que utilicé para mantener el capital que ya tenía, y me va a quedar lo que se denomina inversión neta, que ahí sí va a ser lo que de manera neta incrementó el stock de capital de esta economía. Bien. Bueno.
¿Qué dice la evidencia empírica acerca de la inversión? En términos generales, lo que muestra es que es mucho más volátil que el consumo, ¿no? Recuerden que acá estamos hablando de la inversión, que es uno de los componentes de la demanda agregada, no todo el camino inicial que venimos recorriendo. Es un componente de la demanda agregada, nos interesa ver cómo se comporta la demanda agregada y acá estamos mirando un componente por vez. Cuando vemos la inversión, vemos que se mueve bastante, ¿no? Fíjense que acá está el gráfico que compara, no esto para la economía de Estados Unidos, pero bueno, esa fin es ilustrativo. Fíjense que termina comparando la evolución a lo largo de varios años, de 50, cómo se comporta el consumo agregado y la inversión agregada. La línea punteada es la inversión. Si la comparan con la línea continua, van a ver que las dos se mueven, ¿no? Tienen altos y bajos, pero la inversión se mueve más. Los movimientos son más profundos. Eso es algo que nos dice la evidencia empírica. Y bueno, justamente eso es lo que hay que tratar de determinar, o interesa determinar, por qué sucede. Bien. Un argumento de por qué uno ve que el consumo es más estable que la inversión viene por el lado de que el consumidor optimiza su consumo a través del tiempo y por lo tanto el resultado de esa optimización es que intenta suavizar los niveles de consumo año a año. ¿Bien? Eso por el lado del consumo. Por el lado de la inversión, hay diferentes causas, ¿no? Pero justamente esta alta volatilidad de la inversión fue una de las cosas que utilizó Keynes para analizar y determinar qué era lo que movilizaba la forma o qué fenómeno le daba forma al ciclo económico. ¿Se acuerdan que ya vimos en las primeras clases el ciclo económico lo que implicaba era que a lo largo del tiempo hay veces que, por ejemplo, el nivel de producto aumenta y en otros periodos cae. Y eso tiene una forma cíclica, por lo menos desde el punto de vista teórico. Bueno, Keynes, en su análisis, una de las cosas que determinó o que postuló es que, bueno, justamente la alta volatilidad de la inversión es lo que hace que se termine conformando el ciclo económico. Bien, ahora lo que resta es justamente ver por qué existe esa volatilidad. Bien. Hay otro concepto que está relacionado con esto, que es el concepto de la capacidad instalada. Bien, la utilización de la capacidad instalada. Ahí hay que tener en cuenta que, ustedes lo van a ver desarrollado en el libro, que eso nosotros lo tenemos que tener presente para medir las variaciones en el stock de capital. ¿Bien? Por diferentes razones hay que acordarse que el capital instalado puede no estar en uso plenamente, ¿no? De ahí es que viene este indicador que creo que vimos en la primera clase, que hablaba sobre uno de los indicadores a monitorear, ¿no? Para analizar la variable plena utilización de los recursos. Una de las cosas que podíamos seguir era la utilización de la capacidad instalada. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo eso es que nosotros estamos haciendo, supuestamente se hace inversión para incrementar el capital, ¿no? Es lo que vimos hasta ahora. Pero después ese capital, en la evidencia empírica vemos que a veces no se utiliza plenamente, sino que se utiliza una parte. Hay partes del stock de capital o de la capacidad instalada que no está siendo utilizada. Bueno, eso es un factor a tener en cuenta también para explicar el ciclo económico. Bien. Vamos a pasar ahora de lo general a intentar ver una teoría, lo que se conoce como teoría básica de la inversión, que es un modelo muy sencillo que intenta explicar cómo se forma
cómo se determina la inversión, qué componentes tiene adentro. Acá tenemos, en principio, una función de producción tradicional, ¿no? Que tiene 3 factores. Si yo incremento ceteris paribus cualquier factor de producción, el producto total aumenta, ¿no? Y para esto se puede definir con el trabajo y las tecnologías fijas o constantes en el corto plazo. Podemos nosotros definir a la productividad marginal de esta manera, ¿no? La productividad marginal de capital va a ser cómo cambia el producto total cuando cambio o agrego en una unidad el capital. ¿Bien? Cuando el capital es bajo, se supone que la productividad marginal del capital es muy grande, ¿bien? Tiene mucho impacto, eso quiere decir, el incremento de la unidad de capital aumenta mucho la producción. ¿Bien? Y después, otro de los supuestos es que la productividad marginal es decreciente. A medida que yo voy incrementando el tope de capital, los incrementos me generan cada vez incrementos de nivel de producción más chicos, ¿bien? Por eso es que el incremento marginal va disminuyendo. Por eso se llama productividad marginal decreciente, ¿no? Esto ya lo habían visto, se lo tienen que acordar de microeconomía. Bueno. ¿Qué pasa en este caso, ¿no? Bajo esta teoría básica? Nosotros, para ver cuánto en este modelo básico va a elegir de inversión una empresa típica. Hay 2 modos de ver, de analizar la elección óptima de la empresa. Uno es lo que ahí les pongo como modo A. Se supone que una empresa compra una máquina nueva con un crédito y la compra de esa máquina lo determinamos o lo indicamos con variación del capital. ¿Bien? Esta es la compra de la máquina nueva. Y para eso se saca un crédito. Esa máquina se usa durante un periodo. Y luego de haberla utilizado, la revende con un descuento que refleja justamente la disminución en su valor, o sea, la depreciación. ¿Bien? Usa el producto y la venta de la máquina, el producto nuevo, no el producto de su bien final, y la venta después del periodo para pagar este crédito. ¿Bien? Teniendo estos supuestos, analizando así, como si fuese una inversión con un crédito, uno puede establecer que el beneficio que va a obtener este empresario va a ser, fíjense, una parte que viene del incremento del producto. A eso se le resta el pago del préstamo y por otro lado agrega a ese beneficio el valor de la venta de la máquina. ¿A qué valor? A 1 menos delta, que es el valor residual de esa máquina nueva. ¿Bien? Fíjense que acá estoy estableciendo en esta fórmula diciendo lo mismo que dije arriba, ¿no? Usa el producto, vamos a marcarlo, usa el producto de la venta, la venta del aumento del producto acá, y después lo que le queda por vender esa máquina que compró, y estos serían los ingresos que va a obtener, lo que marqué en azul. Y acá esto es lo que paga, ¿no? El pago del préstamo. Y entonces, por lo tanto, nos va a quedar conformado algo que es el beneficio. Fíjense que en este caso tiene unos supuestos que son bastante fuertes, que no hay ningún otro gasto. ¿Bien? Fíjense, si nosotros tenemos este esquema, lo que podemos demostrar es que el beneficio va a ser positivo si, solo si, el producto marginal del capital es mayor a lo que nos cuesta el crédito, ¿no? R es la tasa de interés acá, y además el valor de la depreciación, el valor que pierde la máquina al ser utilizada en la producción. ¿Bien? Esa es la condición que nos da para determinar cuándo va a producir, cuándo va a invertir, ¿no? Una empresa va a invertir cuando el producto marginal del capital, o sea, el rendimiento de esa inversión
en términos físicos, en términos de producto adicional generado, sea mayor al costo marginal de incorporar ese capital, ¿no? Descontando que después puedo vender la máquina. Este es un modo de entender o de analizar la elección óptima de la empresa, que es cuando tiene crédito. ¿Sí? Hay otra manera, ¿no? Que acá le ponemos modo B, que es que en lugar de sacar un crédito para comprar la máquina, lo que hace la empresa es comprar la máquina, pero con su propio flujo de caja, ¿no? Esto es financia la inversión con capital propio, que no es gratis. Bueno, es lo mismo después, ¿no? Esa máquina la usa durante un periodo y en el periodo siguiente obtiene una rentabilidad que va a ser la productividad marginal del capital por la variación en el capital. Y en T2 la máquina vale 1 menos delta, como antes, ¿no? 1 menos delta por la variación del capital es lo que se denomina, es lo que les marco acá, el valor residual de esa máquina, ¿no? Después de haberla utilizado un periodo. ¿Y esto por qué? Porque la máquina se deprecia, lo que ya vimos. El efecto total que vamos a tener sobre el valor de la empresa al poder utilizar esta forma, ¿no?, de financiación, fíjense que va a ser menos variación del capital, eso es para contabilizar el gasto de inversión que se hace al principio, y por otro lado, lo que tenemos ahí a la derecha del signo más, ese término nos indica el aumento de las utilidades o el aumento de los ingresos que va a obtener la empresa y además el incremento del activo de capital. ¿Bien? Y justamente, fíjense que es el valor residual de la máquina. El segundo término, este que está acá, vamos a marcarlo, ¿no? Este término, fíjense que está descontado está dividido por este término, 1 más R. ¿Eso qué es? Ese término quiere decir que se descuenta por la tasa de interés, ¿para qué? Para estipular todo en valor actual. ¿Por qué? Fíjense, que acá tenemos 2 periodos. Esto es muy sencillo, pero hay que prestar atención. La inversión se hace al principio del periodo, ¿bien? Después, la rentabilidad de esa inversión la tengo una vez que terminó el periodo. Bien. Como esta inversión, que es lo que está acá arriba en el numerador, está expresado en otro periodo, para traer los valores al tiempo actual, lo que tengo que hacer es aplicar una tasa de descuento. Fíjense que es 1 más la tasa de interés. ¿Bien? Y eso se hace para traer este término a valor presente. ¿Bien? Esto no se preocupen ahora por entenderlo en detalle, pero porque lo van a ver más adelante. ¿Bien? Es una parte de la matemática financiera. Pero en el libro está puesto justamente algunos ejemplos, se los dejo para que lo miren y presten atención a esta parte para ver qué indica esto de valor presente. ¿Bien? No nos vayamos de tema. Fíjense, que dado este modo de análisis, el valor de la empresa aumenta si solo si tenemos que el incremento del producto, o sea, los beneficios que obtengo de la inversión, son mayores que el costo de financiar la nueva inversión. ¿Bien? Como siempre, ¿cuándo hay beneficio? Cuando el beneficio marginal es mayor que el costo marginal, ¿no? A ver, Jessica, sí. Sí, una consulta. ¿Ese valor de la empresa es lo que en el libro se refiere al valor presente neto? Más o menos. Este es el valor de la empresa. En el libro está explicado como valor de presente neto, a ver, para capaz que a una serie de pagos de distintos periodos, ¿no?
No sé en qué está. Sí, está de varios periodos, tiene varias tasas de interés al cuadrado y todo eso. ¿Vos tenés el libro ahí? Sí, en PDF. ¿Y qué página está? A ver. Ah, no lo tengo acá. Estoy en la oficina. Porque si no te lo iba a compartir. Pero bueno, en ese caso, dame un segundo que... Pero sí, muchas veces te pueden mostrar lo que les decía recién. Está el valor presente neto. Es justamente para qué, para traer una serie de pagos de distintos periodos al presente. Bien. Natalia, ¿sí? No, justamente era para eso, profesor, para decir que era porque actualizaba cada valor. Así figura en el libro, actualizando cada valor al valor presente. Claro, y entonces, ¿qué hace? Eso lo que hace es le divide por la tasa de interés, ¿no? 1 más la tasa de interés. Sí, hace la utilidad del periodo sobre 1 más R y después 1 más R elevado a la 2 porque va actualizando cada periodo al momento cero, o sea, Muy bien. al valor actual. Exacto. Eso que vos estás nombrando, repetí la página en la cual está. 441. Es lo que les decía que ustedes tienen que prestar atención para entender este concepto de valor actual. ¿Bien? Bueno. Vamos a seguir. Entonces, fíjense qué nos dice esto. Esto nos lleva a determinar cómo podemos calcular la curva de inversión. ¿Bien? Dado que el producto marginal del capital es una función de capital con pendiente negativa, la podemos escribir de esta manera, y como el producto marginal del capital tiene que ser igual en el óptimo al costo, a este R más delta, nosotros lo que vamos a obtener es que si se incrementa la tasa de interés, la cantidad de capital óptima va a caer. ¿Bien? Y por lo tanto, eso va a implicar que se reduce el nivel de inversión deseado. Bajo cualquiera de estos modos, ¿no? De la teoría básica de la inversión. Entonces, lo que yo acabo de decir implica que puedo construir la curva de inversión en este plano, tasa de interés inversión, de esta manera, ¿no? Con pendiente, vamos a marcarlo, así, de esta manera. ¿Bien? ¿Y esto por qué sucede? Porque, otra vez, nosotros tenemos que el producto marginal del capital es una función de capital con pendiente negativa. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Eso es por la productividad marginal decreciente del capital. Yo incremento el stock de capital, el producto marginal cae. Estamos en el segmento con pendiente negativa. Y además, tenemos que el producto marginal de capital en el óptimo es lo que está puesto acá. ¿Ven? Esto. Justamente la productividad marginal de capital decreciente más esta igualdad hace que si yo incremento la tasa de interés, ¿qué pasa? Si se incrementa la tasa de interés, lo que está dentro de paréntesis es un número más grande. Para mantener la igualdad, el producto marginal del capital tiene que ser más grande también, ¿no? Y ahora, vamos a lo que dije al principio. Como hay una relación negativa entre cantidad de capital y producto marginal, por lo tanto, el incremento en la tasa de interés implica que cae la cantidad de capital óptimo y por tanto va a reducir el nivel de inversión deseada. Todo esto hace que tenga una curva de inversión dibujada de esta manera, ¿bien? Que es la que ya habíamos visto antes.
Lo único que digo ahora es que estoy diciendo las causas por las cuales la inversión tiene pendiente negativa en este espacio. Fíjense, la productividad marginal decreciente termina siendo la respuesta negativa de la demanda de inversión frente a una variación de la tasa de interés. Otra vez, nosotros ¿qué podemos hacer? Decir que cuando se incrementa la tasa de interés, el nivel de inversión cae, ¿no? Esto no es por generación espontánea, sino la causa es lo que acabo de explicar, ¿no? Estas dos cosas, la condición de óptimo y además la productividad marginal del capital decreciente. Bueno, ¿estamos? ¿Se entiende entonces? Nosotros acá, perdón, fíjense que acá lo que podemos hacer hasta ahora es escribir una cosa así, que la inversión es una función de la tasa de interés. ¿Bien? Y además podemos poner acá adentro el signo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que se incrementa la tasa de interés, la inversión cae. ¿Bien? Ese es el primer determinante de la inversión que vemos con esta teoría básica. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bien. Bueno, hay otras cosas que inciden en la inversión. Una son las expectativas. ¿Qué sucede con las expectativas? Justamente como la inversión depende de la percepción que se tenga de la productividad marginal de capital en el futuro, en la práctica muchas decisiones de la inversión están llenas de incertidumbre. Por lo tanto, al ser una demanda futura, eso va a determinar cuáles son cuál es el nivel de inversión que vamos a tener en el periodo corriente. Bien. Siguiendo con las expectativas, antes de pasar para el otro. Acá, las expectativas, por lo tanto, justamente, ¿qué implica? Vamos a decirlo así pausadamente. Lo que vimos hasta ahora. Una empresa quiere invertir para incrementar el stock de capital y así aumentar la producción, ¿no? Y esa producción la quiere incrementar para venderla. Por lo tanto, cuando uno tiene que analizar cuál es la cantidad de inversión que va a obtener, o de capital que necesita obtener, y tomar esa decisión, lo que tiene que tener en cuenta es que hay que descaminar todo el circuito, ¿no? ¿Cuánto va a ser la demanda futura? A partir de ahí se calcula el stock de capital necesario para producir el bien final de manera de poder atender a la demanda, y eso implica cuánto voy a invertir hoy. Esa decisión intertemporal, sobre todo acerca de cosas que tienen incertidumbre, hace que aparezcan las expectativas y que por lo tanto es lo que uno después termina viendo reflejado como la volatilidad de la inversión. Ya sabemos que las expectativas van cambiando de un periodo a otro, muchas veces no se sabe cuál es la causa de esos cambios, entonces eso hace que la inversión tenga la volatilidad que vimos en el gráfico hace un ratito. Bueno, ¿qué quiere decir esto? El rol fundamental que juegan las expectativas acá es que se utilizan para explicar los cambios de la inversión que yo no puedo respaldar con cambios en lo que se conocen fundamentals, ¿no? Y que uno de los que vemos acá es la tasa de interés. Nosotros vemos periodo a periodo que la inversión se va moviendo para arriba y para abajo de manera brusca, cuando analizar, y podemos tener que la tasa de interés no se movió tanto. Bueno, un factor para explicar esto que no explica la tasa de interés son las expectativas.
Bien. Keynes, a estas expectativas, es lo que a algunos les debe sonar a esta altura, es lo que llamó instinto, o espíritu animal, o animal spirit. Bien. Este instinto es lo que hace decidir llevar adelante una decisión, ¿no? Cuyas consecuencias nosotros no conocemos hoy, sino que las vamos a ver en el futuro. Él dice, bueno, en realidad, la decisión de inversión fundamentalmente responde al instinto, porque nosotros invertimos hoy, pero no sabemos, y para producir más el año que viene, por ejemplo, pero nosotros no sabemos cómo va a ser la demanda de nuestro bien final en el año que viene. Y eso se traduce para todas las actividades económicas, todos los bienes finales de la economía. Por lo tanto, en el extremo, uno podría decir que la decisión de inversión depende exclusivamente de la expectativa que se tenga sobre la demanda futura, ¿no? De la cual nadie conoce con certeza. Bien. Y esto lleva también a que las expectativas, a través de su papel en las decisiones de inversión, también termine influyendo, según algunas teorías, en la prosperidad. Hay veces que se dice que la prosperidad económica depende exclusivamente de la atmósfera política y social que percibe lo que se denomina hombre de negocios. ¿Bien? Los empresarios, para invertir, ellos se arman una expectativa en la cabeza acerca de cómo está lo que se denomina ambiente de negocio. ¿Es favorable la inversión o no? Entonces, fíjense que ese componente es bastante subjetivo. Es lo que decíamos recién que Keynes había nombrado como instinto. Como depende de una creencia individual, justamente van a invertir solo si creen que el ambiente de negocios es favorable para invertir y recuperar la inversión, ¿no? Fíjense que acá el papel de las expectativas, o el rol de las expectativas, es fundamental en el comportamiento de la inversión, ¿bien? Según esta teoría. Y esto nos lleva a que, como recomendación, si uno quisiera tener mayor nivel de inversión, la recomendación que aparece es que los gobiernos, o la política económica, ¿no?, en general, deberían apuntar a mantener un ambiente de negocios sano para que el inversor medio realice la inversión y sin problemas, ¿no? Sin estos bandazos, de que hay veces que un año se invierte mucho y otro se invierte poco. ¿Bien? Eso en el extremo implica que hay un papel que jugar desde la política pública, que es evitar la inestabilidad socioeconómica, ¿no? Tener un ambiente socioeconómico inestable no ayuda o no colabora en tener una inversión estable y creciente. Bien. Otro papel fundamental mejor dicho, otro concepto fundamental que relacionado con la inversión es lo que se denomina racionamiento del crédito, que también es para explicar que por qué a veces la inversión no tiene determinado nivel. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto del racionamiento del crédito? Nosotros tenemos que en realidad se invierte, lo que vimos hasta ahora, fíjense, vamos a ir acá un cachito, que se invierte si el retorno de la inversión es mayor al costo, ¿no? Este es el costo, R más delta, la tasa de interés más la depreciación. Y esta regla, lo que se sabe, es que sirve si las empresas se pueden endeudar libremente. Si nosotros tenemos una situación en la cual el crédito está racionado,
que quiere decir que la oferta de crédito en una economía no es igual a la demanda de crédito, por diversas razones. Entonces lo que vamos a tener es que, además de la tasa de interés del mercado y de la rentabilidad, la inversión va a depender de la disponibilidad de los fondos de inversión. ¿Bien? O sea, se vuelve más relevante el flujo de caja. Si yo estoy en una empresa, un empresario típico, no puede acceder a todo el crédito que necesita, termina dependiendo para invertir de su flujo de caja. ¿Bien? Entonces, acá es donde aparece, fíjense, como si, a ver si lo puse acá. Es como, vamos a anotarlo, ahí. Es como si nosotros la inversión ahora la pasamos a tener escrita con estos determinantes, ¿no? ¿Qué teníamos hasta ahora? Que la inversión depende de la tasa de interés, vamos a poner R para mantener, después depende, perdón, vamos a tener que depende de la tasa de interés, después de la R, que es la rentabilidad de la inversión, y con racionamiento del crédito vamos a tener que depende de la disponibilidad de fondos. ¿Bien? Y esto es como si fuera el flujo de caja. ¿Bien? Esto del racionamiento del crédito es un concepto parecido, no es igual, pero lo podemos utilizar para explicar. Les decía, parecido a la restricción de liquidez. ¿Se acuerdan que vimos cuando analizamos el consumo? ¿Qué nos decía la restricción de liquidez? Bueno, si hay un racionamiento o hay una ineficiencia en el mercado financiero, o no tenemos mercados financieros perfectos, lo que vamos a tener es que el consumo, lo que teníamos ahí era que el consumo dependía solamente del ingreso disponible corriente. Bueno, acá es parecido. Cuando nosotros tenemos racionamiento del crédito, la inversión depende del flujo de caja disponible de la firma. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué puede existir racionamiento del crédito? Bueno, ahí puede ocurrir ¿por qué? Porque hay controles de la tasa de interés, ¿no? Por ejemplo, existe un techo de la tasa de interés que funciona en la práctica como si fuera un precio máximo. ¿Se acuerdan? Cuando teníamos un precio máximo, ¿qué sucedía? Que se generaba un exceso de demanda, ¿no? Entonces, justamente va a haber en este caso un exceso de demanda de crédito, por lo tanto, no todos van a poder acceder al crédito disponible y muchos para invertir van a depender de su flujo de caja. Esa es la primera causa del racionamiento del crédito. Vamos, ¿no? Vamos a ponerlo acá, así como dos causas. La primera es controles a la tasa de interés. Esta es la tasa de interés a la que la firma se endeuda. ¿Bien? La segunda causa es lo que se denomina problemas de incentivo. Y ahora vemos qué es. Son problemas de incentivo en los oferentes de crédito, o sea, en el sector financiero, para otorgar créditos. ¿Bien? Y también puede haber problemas de incentivos para tomarlos, de los dos lados. ¿Qué pasa acá? La inversión supone un riesgo, ¿no? Justamente, ¿de dónde viene ese riesgo? De que no sabemos cómo va a ser la demanda de bienes. Acá queda. Ahí va.
Ven que acá no sé por qué se me borró. ¿Qué les estaba diciendo acerca de los incentivos? Vamos a poner problemas de incentivo. Ahí. Nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros ya vimos que la inversión supone un riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, haciendo todo el camino lógico, sabemos que ese riesgo viene de que la demanda futura es incierta. Podemos ajustarlo, tener ciertas proyecciones, pero en realidad no sabemos si la demanda va a subir o va a caer, y además, fundamentalmente porque no sabemos qué va a suceder en el futuro, ¿no? No tenemos hasta ahora ninguna herramienta disponible para que nos diga, bueno, el año que viene no va a haber, se va a descubrir la vacuna 100% efectiva y nos vamos a sacar de encima el problema del coronavirus, ¿no? De la misma manera que a fines de 2019 nadie preveía que iba a haber esta extensión que tenemos con el COVID, ¿no? Ese es un elemento que uno ve que aparece de repente y por muy buena proyección que hubiese hecho en diciembre del 19, eso nadie lo previó. Por lo tanto, no previó tampoco los efectos, ¿no? Que la caída, sobre todo para un sector de la economía, gran caída de demanda. Bueno, todo esto, ¿qué implica? Razones como esa, que en el extremo, el COVID, la irrupción del COVID, que estamos viendo ahora, también hay otras causas, pero esto implica que la inversión supone un riesgo. Como riesgo, al banco, existe ese riesgo, el banco, que es el que va a otorgar el préstamo, se encuentra con que le resulta difícil evaluar el riesgo. Todavía no tiene ninguna herramienta para evaluar exhaustivamente los riesgos de todos los que le van a pedir un crédito. Por lo tanto, justamente como tiene este problema de evaluación de riesgos, lo que hace para maximizar sus beneficios, otorga préstamos a los que consideran menos riesgosos, ¿no? Por lo tanto, y los menos riesgosos, en general, son los que tienen mayor capacidad de pago o que son más grandes. ¿Qué sucede? Otra vez, como tiene este problema de evaluación de los riesgos, en la práctica termina otorgando préstamos solamente a las empresas grandes. La contraparte de esto, que es que las empresas chicas tienen poco crédito y por lo tanto se enfrentan a este racionamiento del crédito producto del problema de incentivos y de la incertidumbre, y por lo tanto para invertir las pymes, en términos prácticos, dependen de su flujo de caja. ¿Estamos? No dependen de porque no pueden endeudarse en el mercado financiero. Entonces, fíjense acá, lo relevante es que para invertir, los que no pueden acceder al mercado financiero tienen que retener utilidades y generar un flujo de caja en el futuro. Por lo tanto, esto hace que el ajuste del capital corriente al capital óptimo se hace muy lento. Por tanto, vemos poco nivel de inversión. ¿Bien? Justamente porque tenemos que hacer un ajuste de capital bastante lento. Bien, hasta acá estamos con este concepto, este es fundamental, el racionamiento del crédito. Hay otro fenómeno que se llama irreversibilidad e incertidumbre, que también termina explicando los niveles de inversión, ¿no? Acá, ¿cómo está tratado la incertidumbre? La incertidumbre viene porque la irreversibilidad de una inversión hecha es una de las determinantes de la inversión privada. ¿Bien? ¿Y esto a qué se debe? En primera instancia, porque ¿qué quiere decir que sea irreversible, ¿no? Nosotros una vez que hicimos una inversión, ya está, no podemos recuperarla inmediatamente. Yo invierto, ¿no? Supongamos, ustedes se ponen de acuerdo y todos como agentes económicos invierten en algo el mes que viene. Bueno, una vez que invirtieron,
en capital, sobre todo, no lo van a poder recuperar dentro de 2 meses. Van a tener que esperar que el capital se ponga a trabajar, etcétera. Y además tienen que esperar que la demanda, mejor dicho, que los bienes finales que se produzcan con esta inversión se vendan todos. Por lo tanto, tienen que esperar que haya demanda para ese nuevo bien final. Esto implica que existe algo que se conoce como irreversibilidad. Bien, que justamente una vez que hundí la plata, o que el empresario hundió la plata, la gastó, ya no la puede recuperar inmediatamente. Para recuperarla, tiene que incurrir en algún costo. ¿Bien? Y esta irreversibilidad, conceptualmente, se debe a 2 cosas. Uno es lo que se denomina mercados, vamos a ponerlo acá, mercados secundarios de activos poco desarrollados. Bien. ¿Qué quiere decir? El mercado secundario es que una vez que está hecha la inversión, si existiera un buen mercado, lo que hace es este ejemplo de inversión hecha en capital físico, uno la puede vender a otro inversor al mismo valor y ya está, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí? Como no existe ese mercado, o está poco desarrollado, justamente lo que hace es dificultar la liquidación de los bienes de capital. ¿Bien? Entonces, si nosotros queremos desinvertir, vamos a incurrir en costos, en pérdidas. Por lo tanto, otra vez, haciendo el camino inverso, como para desinvertir incurrimos en pérdida, y esas pérdidas vienen porque no podemos liquidar los bienes de capital a su precio completo. El que toma la decisión de invertir adelanta todo ese fenómeno y dice, bueno, en realidad, como existe esta irreversibilidad y no sé qué va a pasar, invierto poco, ¿no? Es como, en términos resumidos, como si invierten pocos hasta estar 100% seguros que van a poder vender el bien de capital o van a tener demanda suficiente para vender bienes finales. ¿Bien? Hay otro fenómeno que explica la irreversibilidad de la inversión que se conoce como selección adversa. ¿Qué es esto de la selección adversa? Esto viene porque existe información imperfecta, ¿no? Ya vimos todas las causas, los principales que nosotros no sabemos. No podemos analizar todos los fenómenos que ocurren, ¿no? En la realidad. Acá se ve perfectamente cuando existen bienes de capital de distinta calidad. ¿Qué pasa? El dueño ¿por qué se llama información imperfecta? ¿No? Porque hay una heterogeneidad en la cantidad de información que tiene el vendedor y el comprador. Ustedes imagínense una cosa. Hay alguien que tiene un bien de capital, ¿no? Y esa persona que tiene ese bien de capital, conoce perfectamente de qué calidad es el bien de capital, ¿no? Los bienes pueden tener diferentes calidades. Supongamos que es bueno y malo, ¿no? O calidad media y alta. Entonces, cuando el que tiene el capital sabe perfectamente de qué tipo es esa máquina que tiene, si es buena o media. ¿Bien? Lo que pasa es que hay muchos fenómenos que el resto no tiene información suficiente para, cuando ve una máquina, determinar rápidamente si la máquina es de buena calidad o media. Por lo tanto, ahí la cantidad de información que tiene el poseedor y el futuro comprador es distinta. ¿Bien? Cuando sucede eso, el mercado asigna el precio promedio de calidad, ¿no? Se resuelve por el promedio. Bueno, está bien, yo tengo una parte que
hay bienes que sé que son muy buenos y otros que son de calidad media. Como no hay manera de que todo el mundo pueda identificar de qué calidad es cada bien, lo que se hace es establecer un precio promedio. ¿Qué pasa cuando hay un precio promedio? Si alguien quiere vender bienes de calidad superior al promedio, cuando quiere desinvertir, incurre en pérdidas. Y ahí se inicia el mismo razonamiento que el que teníamos en los mercados secundarios recién, ¿no? Como cuando quiere liquidar sus bienes de capital se le generan pérdidas, el inversor potencial adelanta todas esas pérdidas y dice, bueno, en realidad yo voy a invertir menos, no voy a invertir todo lo que me parece en principio, porque si me va mal, tengo una pérdida. ¿Por qué? No solamente porque no vendo el producto, sino que cuando quiera liquidar el capital, no voy a conseguir el precio que corresponde, voy a conseguir un precio menor. Bueno, entonces ahí es donde se incurre la pérdida. ¿Bien? Entonces, bueno, está claro esto de la selección adversa, fundamentalmente viene por la diferencia de información entre el poseedor de un bien de capital y el futuro comprador de ese bien. Hay un tercer factor que ayuda a explicar la irreversibilidad e incertidumbre, que es lo que se conoce, este es más sencillo, como especificidad del capital. Salvo en la competencia perfecta, ¿no? Donde nosotros ahí suponemos que el capital, los factores productivos se pueden asignar a distintas actividades económicas sin problema. En general, el capital no se puede asignar, pasar de un uso a otro, ¿no? O pasar de una empresa a otra, o de una industria a otra, y en los casos que se puede, requiere un montón de ¿cómo se llama?, ecuaciones que hacen que sea difícil ese pasaje de una actividad a otra, y por lo tanto que, otra vez, termina en que es muy costosa la desinversión. Bien, se incurren pérdidas. Si nosotros estamos un extremo de ejemplo de libro, si nosotros compramos una cosechadora, ¿no?, ahí hacemos una inversión. Eso es un capital físico. Si va mal en lo que estemos sembrando y uno quiere desinvertir y la quiere vender, bueno, tiene que incurrir en una pérdida, porque ese capital uno no puede agarrar la máquina cosechadora y ponerla en una empresa de desarrollo de software. ¿Bien? Como para poner el otro extremo. ¿Se entiende? Uno lo que tiene que hacer es mal vender la cosechadora, incurre en pérdidas y ahí después obtiene un monto que ahí puede invertir en, supongamos, una empresa de desarrollo de software. ¿Estamos? Eso lo que hace también es, otra vez, como es muy costosa la desinversión, el empresario adelanta ese costo, entonces dice, bueno, en realidad, en el caso que tenga que desinvertir, voy a incurrir en pérdidas, termino invirtiendo poco, hasta no estar seguro, ¿no? Por eso es que este factor se llama irreversibilidad e incertidumbre. Fíjense que son las dos cosas que están combinadas. Y en definitiva, lo que hacen es agregar más posibilidades de posponer la decisión de invertir hasta tener un poco de certeza. Como si fuese ir viendo sobre la marcha, a ver cómo evoluciona. Por lo tanto, esto implica que podemos tener menor nivel de inversión, que el que surgiría solamente de los fundamentals, ¿no? O del analizar exclusivamente el rendimiento de la inversión. ¿Estamos? Por último, en esto, las empresas invierten cuando la rentabilidad del capital alcanza un umbral, ¿no? A partir de ese momento es donde empiezan a invertir. Entonces, si nosotros tenemos mayor incertidumbre, ese umbral, ese mínimo para poder invertir, lo que hace es jugar con que se posponen aún más los proyectos de inversión. ¿Bien? Entonces, fíjense que cómo juega la incertidumbre. En la práctica,
Si yo veo como determinante de la inversión, si yo veo que se incrementa la incertidumbre, lo que voy a esperar, ceteris paribus, es que la inversión caiga. El nivel de inversión no aumente, al menos. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Hasta ahora, ¿qué hicimos? Fíjense que lo que hicimos es tratar de armar una cuasi función para tener los determinantes de la inversión, ¿no? ¿Qué factores tenemos que mover para ver analizar cómo se mueve la inversión agregada? ¿Alguien había levantado la mano? Ahora desapareció. Bueno, la vuelvo a levantar. Sí, dale. Que si podías repetir lo último que habías dicho sobre lo que alcanzan un umbral para invertir. Bien. Que viste que en general las empresas invierten cuando la rentabilidad de capital alcanza cierto umbral, ¿no? Alcanza cierto valor, que va siendo distinto de acuerdo a la actividad en la que estemos. Entonces, ese umbral o ese mínimo necesario se hace dependiente está muy relacionado con la incertidumbre. Si nosotros tenemos mayor incertidumbre, ese umbral se eleva y por lo tanto se van a posponer mayor cantidad de proyectos de inversión. Por lo tanto, vamos a ver, producto de la incertidumbre, que el nivel de inversión cae. ¿Estamos? ¿Quedó claro, Gaby? Listo, sí, gracias, profe. De nada. Bueno, entonces, ¿qué teníamos hasta ahora? ¿Qué vimos? Armamos esta cuasi función con estos factores. Fíjense que en general, a ver si Cintia, sí. Profe, disculpe, la inversión en relación a el interés, ¿no era que caía, se aumentaba? ¿Qué era qué? La inversión caía, se aumentaba la tasa de interés, porque ahí dice, por lo que interpreto de esta función, es que es positivo la inversión a la tasa de interés. Guarda que acá estamos arrastrando lo que dijimos hace un segundo, ¿eh? La tasa de interés es I. R es, en este caso, el rendimiento de la inversión. ¿Bien? Listo. Son cosas distintas. Bueno, entonces, justamente, lo que decíamos es, tenemos I, que es la I latina, la tasa de interés, la de la deuda, ¿no? Lo que cuesta el costo de los fondos. R es el ¿cómo se llama? El rendimiento de la inversión. El flujo de caja, fíjense que tiene una relación positiva, el racionamiento del crédito, lo que acabamos de explicar, y la irreversibilidad de la incertidumbre. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a ver que hay varias cosas relacionadas en este tema. Se las voy a dejar marcadas rápido para que la miren, ¿no? Uno de los temas son los impuestos y subsidios. ¿Bien? Fíjense, nosotros en general tenemos que ver cómo operan los impuestos y subsidios a la inversión, ¿no? En todos los países hay un sistema mixto, hay algunas inversiones que tienen impuesto y otros que al mismo tiempo hay inversiones que se subsidian o lo que se conoce como, aparece algo que se conoce como crédito fiscal. Bien. Esto de los impuestos y subsidios, esperen que voy a seguir un segundo, ¿no? El modelo del acelerador de la inversión, el enfoque del costo de ajuste, la teoría Q de Tobin, la acumulación de... Bueno, hasta acá, hasta la teoría Q de Tobin, esto lo vamos a ver la clase que viene y por lo tanto no entra en el parcial. ¿Bien?
La acumulación de inventarios y la inversión del residencial sí entra en el parcial, y esto lo tienen que ver, era una de las cosas que habíamos marcado, lo tienen que ver como del libro. Bien, ¿qué hay que tener en cuenta acerca de la acumulación de inventarios? Para que lo vean. Que justamente es la que se debe a través, producto de, ahí te dejo Valentina, la acumulación de inventarios es la que se realiza cuando hay movimientos de la demanda y del stock de existencias. ¿Bien? Sí, Valentina. No, te quería consultar que recién que dijiste que esto lo vemos la clase que viene. Entonces hasta el parcial entraría hasta la clase pasada nada más. No, hasta hoy, hasta esta, lo que estoy diciendo. Bien. Bien. Bueno, entonces les decía que la acumulación de inventarios, eso es un tipo de inversión, y ahí presten atención que hay en general 3 tipos básicos de inventarios. Uno son las materias primas, algo nombramos, otro los productos semiterminados y los terminados. La cuestión es por qué se realiza esa inversión, ¿no? Y ahí en general uno puede hablar de 2 factores. Uno es para suavizar el flujo de producción, ¿no? A pesar de que la demanda fluctúe, ¿no? La demanda no sigue siempre un sendero creciente o estable, ¿no? Hay veces que hay shocks de demanda, justamente, y eso se ve reflejado en la demanda que tiene el sector productivo. Bueno, ante esos movimientos de la demanda, del bien final, y para mantener, si es necesario, por una cuestión técnica, o conviene mantener flujo de producción constante, obviamente va a haber periodos en los cuales la producción va a ser mayor que la demandada, y por lo tanto se van a acumular inventarios, y en otros puede haber casos en los cuales la producción es menor que la demanda, y por lo tanto se desacumulan inventarios. ¿Bien? Como que uso el stock, lo que tengo en el, ¿cómo se llama? En el depósito. ¿Bien? Eso entonces es para suavizar el flujo de producción. Un segundo, anótense, un segundo factor por el cual uno o se ve que existe la acumulación de inventarios, es lo que se denomina el evitar el agotamiento del stock, ¿no? Si en una empresa que produce bienes finales, y por lo tanto lo que quiere es venderlas en el mercado y a partir de ahí obtener un beneficio, el agotamiento del stock le va a generar costo. ¿Por qué? Porque en un contexto de competencia, tener stock agotado implica que si se incrementa la demanda, hay ventas que no van a poder, a las que no va a poder hacer frente. Y esas ventas perdidas puede ocasionar pérdida de clientes, ¿bien? Y en general en el sistema económico, una vez que se pierde un cliente, ¿no? Si uno no está bajo competencia perfecta, o se pierden ventas, a veces es difícil recuperarlas. Porque por más que el sistema sea competitivo, el mercado sea competitivo, pero si esa competencia no es perfecta, venta que se perdió, venta que agarró otro productor. ¿Bien? Y ya está. Y en general, en gran parte de los bienes, muchas veces no, la demanda, por una cuestión idiosincrática o de costumbre, conviene siempre comprarle al mismo proveedor directamente, porque ya está, se llevan bien, etc. Entonces hay un proveedor que no responde, justamente el comprador le deja de comerciar. ¿Bien? Bueno, y la inversión residencial, esa se la dejo para que la miren ustedes, que ya vimos que tenían 2 partes, ¿no? Uno es para generar nuevas viviendas y otras para mantener el stock del residencial existente. ¿Estamos?
Vamos a ir un cachito para atrás. Entonces, fíjense cuando le suba, o anótenselo ahora, para no tener problemas. ¿Qué queda? Y ahí hacemos preguntas respecto al examen, la parte teórica la semana que viene. ¿Qué entra al primer parcial del lunes? Todo lo que vimos hasta ahora, bien, hasta acá, vamos a poner la línea, hasta acá, hasta esto que estoy marcando en azul, más la inversión residencial y acumulación de inventarios. ¿Bien? Eso es lo que entra en el primer parcial, más todo lo que vimos en las clases pasadas. Esto de impuestos de inversión, el modelo del acelerador, el enfoque del costo de ajuste y la teoría Q va a entrar en el segundo parcial. ¿Bien? Lo vamos a desarrollar la clase que viene. Bueno, ¿alguna pregunta? Ahora sí, respecto de lo que hemos visto hasta ahora. Bien, ¿no hay preguntas? ¿No? ¿No tienen ninguna duda respecto de lo que, ¿cómo se llama? Lo que vimos hasta ahora para el examen. ¿Nada? Bueno, si no tienen ninguna duda, vamos a cortar acá. ¿Estamos? Y recuerden que el examen lo tenemos el lunes que viene y después el miércoles nosotros nos volvemos a encontrar y continuamos con estas clases. Vamos a dejar de grabar. Bien. Bueno, si no tienen preguntas,